¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto Marina. Quiero compartirles que Paloma ha tenido un incidente y esperemos que de pronto se recupere, pero hoy no va a estar presente, pero en su lugar está Marina Meira, que es la coordinadora de políticas públicas de derechos digitales. ¿Cómo estás, Marina? Hola May, hola a todos, es un gusto estar aquí. Una pena que Paloma no pudo sumarse, pero aquí estoy representando a ella como alguien que trabaja directamente con ella y su equipo. Pero muchas gracias. Les quiero presentar a Marina. Marina es coordinadora de políticas públicas en derechos digitales, es abogada, es magíster en divulgación científica y cultural. Cuenta con una amplia trayectoria de trabajo, tanto en temas de derechos humanos como de tecnología, en diversas organizaciones de la sociedad civil y también en el sector público. Ella ha trabajado en la Presidencia de la República del Brasil, donde fue coordinadora de la Secretaría de Políticas Digitales, así que tiene un montón de cosas para compartirnos y principalmente, y el motivo por el cual hoy iniciábamos esta conversación y queríamos hablar con el equipo de derechos digitales que ha llevado adelante esta investigación sobre identidades en venta, tiene que ver con la profunda necesidad de iniciar un diálogo, una conversación un poquito más coordinada, porque hay muchas conversaciones dando vuelta en torno a la violencia digital de género, pero desde Data Género pensamos que es un fenómeno que requiere de múltiples miradas, múltiples abordajes para entender cuál es la velocidad, cómo va cambiando, qué aspectos nuevos tener, qué características siguen siendo las mismas desde hace 10 años en la forma en la que se manifiesta la violencia y también entender otros temas que tal vez no están directamente asociados en una primera mirada, pero que si uno lo profundiza, ve cuán intrincados están. Y este es uno de esos casos, el de los datos personales y la venta de datos en Internet. Entonces, y sin más, voy a abrir y voy a ir a la primera pregunta para compartir con Marina. Y ahora también les vamos a pasar el link para quienes no han podido leer la investigación que es más que recomendada de identidades en venta, el mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos en Telegram, que es esta investigación que han llevado adelante desde Derechos Digitales y que nos alerta sobre la compra y venta de datos. Y ahí, Marina, a mí lo que me gustaría preguntarte en primer lugar es si podrías contarnos por qué debería preocuparnos más este problema y cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación. Bueno, gracias May. Y aquí empiezo entonces reforzando la sugerencia de lectura del reporte. Allá están los hallazgos un poco más profundizados, pero empiezo aquí haciendo un resumen entonces de esta nuestra investigación que salió recién desde Derechos Digitales. Básicamente, nuestra investigación profundiza un análisis de grupos y canales de Telegram, de la plataforma Telegram, que sirven esencialmente para la compra y venta de datos personales. Nuestra investigación tiene esta mirada regional en América Latina, como trabajamos con todo en derechos digitales. Somos una organización que está basada en Chile, pero que ya hace más de 20 años trabajamos en toda América Latina en temas de justo derechos humanos y tecnología. Pero esta investigación tiene como enfoque tres países: Brasil, Argentina y Perú. Eso no significa que este fenómeno de compra y venta de datos en Telegram solo está en esos países, sino que fue este nuestro enfoque. ¿Y por qué nos enfocamos en Telegram también? ¿Y por qué Telegram es, entendemos, una aplicación, una plataforma que facilita de alguna manera esos mercados, mercados ilegales como ese de compra y venta de Telegram, de datos personales, disculpa? Primero, Telegram es muy fácil de utilizar. Es muy fácil crear, es muy fácil buscar grupos y canales.
esos canales también muchas veces están integrados con bots, o sea, son, bueno, justo bots, pero que van a automatizar respuestas y automatizar búsquedas, entonces ellos se conectan a bases de datos externas y muy rápidamente pueden llevar información externa a esos grupos y canales. Incluso se puede cambiar el idioma muy fácilmente. Hay traducción automática de muchos bots, lo que es muy interesante todo eso en realidad, por un lado, pero también de alguna manera puede facilitar mercados ilegales. Y además, Telegram tiene es una plataforma esencialmente que privilegia el anonimato, entonces no exige ni un número de teléfono para que la persona esté registrada, solo una arroba para que cree su propia cuenta. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis. El anonimato y todas esas configuraciones de preservación de privacidad pueden ser muy importantes, incluso para que una persona se proteja de la violencia de género, pero en ese caso también es importante pensar en ese doble estándar, así por decir. Y bueno, miramos entonces en grupos en esos países, fueron 10 grupos en Brasil, 10 en Perú, siendo en Perú en realidad fueron 8 grupos y 2 canales, y en Argentina un grupo y 6 canales de Telegram. Y básicamente, ¿cómo funcionaban esos grupos? Los grupos tenían funciones de administración propia, incluso con administradores identificados como figuras, muchas veces con nombres específicos de como de códigos. No, la mayoría, todos los que analizamos eran públicos, entonces cualquier persona podía ingresar directamente en esos grupos. Y claro, bueno, nosotras no llegamos a interactuar directamente, esa fue una de las medidas éticas, que ese fue un punto bastante importante para nosotras también en la conducción de esta investigación, y los grupos son bastante diversos, pero hay grupos con alcance bastante elevado, entonces hay grupos que identificamos con más de 45.000 participantes, por ejemplo. Todos son, aunque tengan esos administradores humanos, funcionan de manera automatizada con los bots. Y la gran mayoría opera desde un modelo de negocio que llamamos freemium. O sea, básicamente hay algunos paquetes que se puede comprar, se puede solicitar datos personales básicos, paquetes básicos de una persona que se puede obtener de manera gratuita, pero si quieres acceder a más datos de una persona, hay que pagar. Y los precios son bastante variables también en esos grupos. La gran mayoría de los métodos de pago funciona por medio de plataformas digitales. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, tenemos el sistema de Pix, que es un sistema de pagos digitales. En Argentina se usa mucho otras plataformas como Mercado Pago, y eso va a variar a depender del país, pero son medios esencialmente digitales. ¿Y cómo funcionan esos grupos entonces? Yo mencioné los bots y todo más, pero básicamente el principal comando de búsqueda que encontramos es mediante el número de identificación de una persona. Entonces, el DNI o aquí en Brasil el CPF va a cambiar la sigla, pero desde el número de identificación de registro civil de una persona o cualquier uno que ingresa en el grupo escribe, solicita los datos de la persona desde el comando de búsqueda con el número de registro y va a obtener muchos datos personales de esa persona. Muchas veces, como mencioné, hay que pagar para recibir más datos, y ahí también hay una variación muy grande del escopo de esos datos, pero hay desde nombres completos, nombres de cónyuges, de familiares, incluso hijos e hijas, nombres de vecinos, mucha información económica, como la ocupación actual de la persona, ocupaciones anteriores, el salario de la persona, si la persona accede o no a programas de asistencia social, en algunos casos datos de vacunación, si la persona recibió o no alguna vacuna, e incluso muchas veces el tipo de vacuna, incluso la vacuna de COVID, por ejemplo, que había algunas marcas de algunos tipos distintos.
En algunos casos identificamos también la posibilidad de obtener registros judiciales de la persona, antecedentes criminales y en otros casos incluso escaneos como el scan de documentos oficiales con fotografía, con la firma de la persona, con su huella dactilar. Entonces es un escopo muy amplio de datos. Es un poco abrumador, creo, a entender, saber que eso sí circula así. Y otro punto aquí, mencioné también que la principal como clave de búsqueda son los números de registro, pero la mayoría de los grupos también se puede acceder a la información de la persona desde otros comandos de búsqueda como el nombre. Y hay incluso, hay muchos casos de homónimos, ¿sí? Mi nombre, por ejemplo, es Marina, yo uso Marina Meira, pero mi otro apellido es Marina Silva, que es incluso el nombre de una ministra aquí en Brasil. Eso genera un montón de confusión. Pero si alguien busca, por ejemplo, un nombre que tiene muchos homónimos, salen los registros de todos los homónimos que están registrados en esas bases de datos. También se puede hacer esta búsqueda desde el número de celular de una persona o muchas veces, o también en algunos grupos desde la patente de su vehículo. Entonces, así, ¿qué tenemos de evidencia aquí para cerrar esta primera respuesta de resumen de los hallazgos? Am, no es posible desde los grupos y desde nuestra primera investigación identificar de dónde vienen esos datos. Lo que sí es posible identificar es que son redes bastante coordinadas con, como mencioné, grupos que funcionan de una manera muy específica y ya muy ordenada, así. Pero hay algunos casos, hay algunas evidencias de que esos datos vienen de vulnerabilidades de bases de datos estatales, sobre todo. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en muchos datos como documentos oficiales con fotografía, con firma, registros de antecedentes judiciales, antecedentes criminales, son esencialmente datos que están en bases de datos públicas. Y tenemos algunas otras evidencias ahí, y eso se puede ver en nuestro reporte, como en algunos casos se pide los datos de una persona y salen sale un formato, salen algunos datos que no están disponibles, salen en un formato null, escrito null, que es muy específico de bases de datos estructuradas. Si alguien aquí entiende un poco más de términos técnicos, va a entender un poco más lo que estoy mencionando, pero son evidencias de bases de datos estructuradas entonces eso nos daría una evidencia de que los bots están accediendo a tiempo real a bases de datos ya estructuradas, muy probablemente estatales. Entonces eso nos evidencia también algo que ya sabemos de alguna manera, que América Latina es una región donde tenemos muchas cuestiones sobre seguridad de la información en bases de datos estatales, no solo bases de datos privadas también. Muchos de nuestros países son campeones de las listas de récord de filtraciones de datos en el mundo. También tenemos una otra cuestión aquí en Latinoamérica que es incluso una herencia, pero bueno, tenemos un nivel de debilidad democrática y de debilidad institucional también que dificulta el accountability, el oversight, disculpa el Spanglish aquí, pero de instituciones públicas también. um, Sobre todo entonces las autoridades de protección de datos de nuestros países, cuando existen en esos tres países que investigamos, si los tres tienen autoridades de protección de datos, pero no todos los países de América Latina lo tienen, pero muchas veces no tienen poder o no tienen capacidad um, formal, no, formal sí la tienen, pero no en la práctica para investigar instituciones estatales también, porque muchas veces están bajo estructuras estatales ya. Entonces, vivimos un poco ese momento complejo de comprender ahí la importancia de los datos, porque, y ahí sobre eso vamos a hablar un poco más, pero identificamos, en realidad esta investigación surge de una inquietud de identificar casos de acoso digital, sobre todo de mujeres que fueron acosadas desde la exposición de sus datos que fueron obtenidos en grupos de Telegram.
Y desde esa inquietud, desde la identificación de algunos casos así en redes sociales, entonces posteos en X o en TikTok de mujeres relatando a situaciones de acoso, situaciones de violencia. Y claro, eso no está restringido a mujeres, pero son los casos, miren, lo importante que es la dimensión de género en toda esta historia también, y sé que vamos a hablar más sobre eso, pero que de esos datos siendo utilizados para acoso y con consecuencias que van mucho más allá de lo digital, que salen y impactan directamente la vida física, la vida offline de las personas, porque claro, los dos entornos offline y online están totalmente conectados. Entonces, viene un poco de ahí la importancia también de pensar la protección de esos datos. Excelente, me encanta porque me diste pie a la pregunta siguiente que tenía que ver con que una de las principales preocupaciones que traemos y que creo que en eso es compartida entre las distintas organizaciones que trabajamos en temas vinculados a datos en América Latina es este aumento de los niveles y las prácticas de violencia digital de género y cómo se van entrecruzando estas realidades, ¿no? Estas filtraciones, pero que al final después terminan teniendo impactos como muy concretos, porque a veces... es cierto que parece todo demasiado abstracto y es como, bueno, pero ¿y esto cómo me afecta a mí, no? Muchas veces en los entornos de la gobernanza de los datos, cuando se escuchan estos riesgos o los problemas de las filtraciones en los países, quedan muy alejados de las situaciones que se viven cotidianamente. Entonces, eh, ahí como en estos casos que a ustedes les dispararon investigar, me interesa preguntarles cómo fue ese proceso, o sea, si pudieron hablar con esas mujeres y si esos datos que al final terminaron siendo la forma de, o el vehículo para violentarlas, para agredirlas, ¿qué más nos pueden decir de ese proceso y por qué esto que sigue ocurriendo en Telegram? Porque además sigue ocurriendo, no es que a partir de la investigación se ha cerrado, es un real peligro para muchas mujeres y también para otras personas, pero principalmente para mujeres en la región. Claro. Bueno, entonces hay aquí algunos factores, como mencioné, muchas veces creo que cuando hablamos sobre privacidad, sobre protección de datos, o filtraciones de datos incluso, yo estoy segura que cualquier persona latinoamericana ya escuchó, ya leyó alguna noticia en su país de alguna gran filtración masiva de alguna base de datos, sea estatal, sea privada, pero eso seguramente ya pasó en todos nuestros países y no es un fenómeno aislado, vivimos en un mundo cada vez más datificado, como nos decimos, y no necesariamente la seguridad de la información, la seguridad de esos datos sigue la misma velocidad. Pero aún con eso, a veces tenemos una idea como de, pero los datos ya están ahí, como eso ya se fue, ya no hay mucho más que hacer. O a veces también escucho cuando hablando sobre privacidad esta cosa de, pero yo no tengo nada que esconder, como yo no estoy haciendo nada de equivocado con mi vida. Pero mira, si pensamos incluso, y ahí desde esta perspectiva regional, el momento en que estamos viviendo en el mundo, pero aquí en la región, de una manera muy fuerte, un giro antidemocrático también. Entonces tenemos primero una perspectiva más amplia, que es un acoso que puede venir desde instituciones estatales. Entonces vemos que en este giro antidemocrático tenemos un impacto de persecución muchas veces de personas defensoras de derechos humanos, de personas periodistas, de personas opositoras políticas, y sabemos la importancia de la interseccionalidad para comprenderlo. Entonces tenemos que pensar que mujeres, personas de LGBTQIA más, van a estar más susceptibles a ataques en esos sentidos. Entonces, si nuestros datos están circulando de esa manera, pueden ser objeto de acceso indebido, por ejemplo, se pueden estar sujetos a eso. Eso a un nivel más político e institucional, así por decir. Al mismo tiempo, vivimos en sociedades profundamente
desiguales desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de género, claro, eso va a atravesar diariamente la vida de las mujeres en toda su diversidad y la vida de las personas LGBTQIA más. Entonces, eso, ah, la violencia, de la misma manera que la violencia de género pasa fuera de entornos digitales, eso va a pasar a los entornos digitales. Entonces, siempre decimos y reforzamos que la tecnología no es neutral. La tecnología va a reflejar las desigualdades de la sociedad. ¿Por qué? Porque va a ser desarrollada por nuestras sociedades. En realidad, aquí un paréntesis, la gran mayoría de las tecnologías que utilizamos son desarrolladas en el norte global por hombres blancos que no van a tener en cuenta nuestras demandas, nuestras vivencias. Y sobre eso podemos hablar un poco más incluso después, pero las tecnologías también son utilizadas dentro de nuestras sociedades. Entonces, si vivimos una ola, nunca dejamos de vivir, pero si vivimos una ola de violencia de género en nuestros países, en nuestra región, eso va a pasar también y muchas veces puede incluso ser profundizado en línea. Entonces, si existe un entorno offline, donde las mujeres, las personas LGBTQIA+, son acosadas, sufren violencia, eso también va a pasar en las tecnologías. Y si se puede acceder a sus datos en grupos de Telegram de una manera muy rápida, muy fácil, e incluso relativamente barata, ustedes pueden verlo eso en el reporte. Ahora no voy a tener los números exactos de los precios, de los datos personales, pero de una manera bastante relativamente barata, pero muy fácil. Desde su número de celular se puede saber su dirección personal, el nombre de sus hijos, si tienes hijos, de su pareja, de sus familiares. Eso genera, abre un potencial para violencia de género muy, muy amplio y más y mucho más allá de lo que ya tenemos. O sea, mientras la tecnología evoluciona, y eso está pasando todo el tiempo, se van evolucionando también las formas de violencia facilitadas por las tecnologías. Total, y creo que un poco de eso surgió la necesidad de pensar este ciclo de conversaciones y de empezar a plantearnos diálogos regionales y también fuera de la región, porque hay algo global y después hay mucho de las maneras en las que estas violencias se van haciendo manifiestas y carne en nuestras realidades, ¿no? Y eso sí es bastante situado. Pero ahí, tal vez un poco para continuar con lo que traías de cómo las tecnologías no son neutrales y sus diseños importan e impactan y apelando a tu experiencia tanto en la sociedad civil como también en gobierno, me gustaría preguntarte como, ¿qué ideas tenés al respecto para pensar frente a esta situación o a estos distintos tipos de situaciones? Puntos claves, alertas, pero también pasos, recomendaciones, cuestiones que creas que sean muy importantes en las que tenemos que buscar trabajar en los próximos años, incluso sabiendo que hay muchos de nuestros países que están enfrentando severos retrocesos democráticos. Dale, vamos. Y antes solo regreso un poco porque me acordé que no respondí una parte de tu pregunta anterior, disculpa. No llegamos en esta investigación, no tuvimos contacto directo con ninguna persona que tuvo sus datos expuestos. Nuestra investigación estuvo enfocada en esos grupos, a comprender cómo funcionan, cómo operan y en la recolección de algunos casos, pero que están en redes sociales. Entonces, relatos de casos de violencia de datos que fueron utilizados, que fueron filtrados, comprados de alguna manera, pero solo desde redes sociales. No llegamos en esta etapa, quizás en el futuro, no sé, dejo aquí la invitación también para seguir sumando y discutiendo ese tema, siempre claro desde una perspectiva ética y del cuidado. Pero bueno, ahora sí, sobre tu pregunta de ahora, Mai, algunos puntos. Entonces, creo que primero eso, que ya mencioné antes, pero solo para reforzar, tenemos que entender siempre, si vamos a discutir tecnología, eso, de que la tecnología no es neutral.
la tecnología va a reflejar y puede incluso profundizar las desigualdades de las sociedades en que vivimos. Entonces, siempre es importante pensar el uso de tecnología desde esta perspectiva sociotécnica, que no es solo la manera como la tecnología está diseñada, sino la sociedad, el entorno donde va a ser utilizada. ¿Sí? Eso es esencial. Y otro punto esencial es eso. Justo por eso, lo que pasa fuera de las tecnologías o fuera de lo digital refleja directamente lo que pasa offline. Hablamos de un continuum, ¿sí? Entonces, de lo que está pasando fuera de línea y de lo que pasa en línea, porque las cosas están conectadas, no están aisladas ahí, incluso en términos de efectos sobre la vida de las personas. Si pensamos en actos de violencia de género facilitada por las tecnologías, eso va a impactar muy probablemente no solo la vivencia digital de la persona que sufre esta violencia, sino su vivencia mucho más allá de eso. Y ahí, entonces, adelante, otro punto es justo eso, el problema no es solo el uso de la tecnología, sino también cómo está diseñada. Entonces, como ya mencioné y ahora profundizo un poquito más, las principales plataformas que hoy, y eso incluso es un problema, hay mucha gente que comprende la Internet, hoy casi que la Internet y las grandes redes sociales se volvieron sinónimos, porque pensamos en la Internet como eso, la Internet va mucho más allá de eso, pero la verdad es que las grandes redes sociales, las plataformas digitales concentran la grandísima mayoría del acceso a la Internet. ¿Y quiénes son las personas que diseñan y que controlan esas grandes redes sociales? Son, como mencioné, son las Big Techs, son compañías, sobre todo en los Estados Unidos, que son comandadas ahí por hombres blancos del norte global y que tienen desarrollo modelos de negocio que no están pensados para proteger a las personas o para conectar a las personas. Esta idea de Internet libre y de conexión, eso es una ilusión del pasado, desde mi punto de vista, desafortunadamente. Hoy, si pensamos en este modelo de negocio en las grandes plataformas digitales, vivimos, son modelos de negocio que están hechos para captar atención, para maximizar interacción y para maximizar el lucro de los anunciantes y de las propias plataformas. ¿Y eso qué hace eso? ¿Qué tiene eso como consecuencia directa? Que los contenidos de extremismo, de polémica, de agresión, de polarización, son los que más van a captar atención. Entonces, esos son los contenidos que van a ser maximizados en esos espacios y muchas veces eso va a incluir violencia, incluso la violencia de género. Hay millones de casos, al mismo tiempo las grandes plataformas cada vez menos, sobre todo en un contexto, ahí ahora hablando más de los Estados Unidos, pero en un contexto de ascensión del gobierno de Trump, que es muy cercano de lo que llamamos de tech bros, que son esos hombres que controlan las grandes, las big techs, las grandes plataformas digitales. Ellos están cada vez menos invirtiendo en equipos de ética, en equipos de tecnología, de fact-checking, de moderación de contenido y mucho menos en una perspectiva de género. Y ahí eso me lleva a una reflexión aquí que creo es importante plantear con ustedes, que es pensar la seguridad digital o bueno, la seguridad en línea es esencial, obvio, pero no podemos hacer con que eso se convierta en una responsabilidad individual. Yo sí puedo activar autenticación de doble factor en mis cuentas, puedo tomar medidas de protección digital, de seguridad digital para yo misma, pero el problema va mucho más allá de eso. Sí, es importante justo eso, usar contraseñas seguras, hacer todo eso es importante, puede reducir riesgos y desde una perspectiva de cuidados digitales es esencial pensar en eso, dividir esos cuidados sobre todo con grupos más vulnerabilizados, afectados y eso incluso, claro, mujeres y poblaciones LGBTQI a más.
pero no podemos también, porque eso, si ponemos la perspectiva todo a lo individual, acabamos responsabilizando a las víctimas de violencias digitales. Ahí el problema es que tú no te protegiste lo suficiente. No es, el camino no es se cuiden más, aunque eso sí también puede ser importante, pero desde una perspectiva de cuidado. Justo. Entonces, la cuestión, cuando no decimos de las personas, no salgan en la calle para no sufrir violencias en la calle, ¿sí? Entonces, el camino aquí es pensar en respuestas y cobrar respuesta de los gobiernos y de las plataformas. Eso es una gran dificultad en ese momento en que estamos viviendo no solo este giro antidemocrático, pero que viene muy junto de un cierre del espacio cívico de una manera general, entonces es cada vez más difícil en algunos contextos, claro, pero denunciar violaciones, entonces vemos el cierre de ese espacio cívico a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, comunicadores de una manera general. Am, y también este cierre de las plataformas que se combinan con gobiernos, entonces, y ahora no estoy solo hablando también de las grandes empresas de redes sociales, pero vemos a Palantir, por ejemplo. Peter Thiel está aquí, visitó un montón de nuestros países en los últimos meses, anuncia proyectos con Milei, bueno, potencialmente aún no está muy claro, pero con Milei en Paraguay. Son problemas muy serios y bueno, es importante empezar a pensar en respuestas, pero siempre desde esa perspectiva colectiva. Entonces, pensar en medidas de regulación, en medidas de protección colectivas y de accountability a esos actores. Total, 100% de acuerdo. Y voy a decir dos cosas adelantándome a otras conversaciones que van a venir, pero que van muy en línea con lo que dijo Marina, antes de recuperar las preguntas que están en el chat. La primera, y en esto del diseño de la tecnología y de pensar la responsabilidad de quienes diseñan, en el conversatorio de septiembre va a estar Kira Osborne, que viene de trabajar en el gobierno de Australia y que Australia está siendo un país muy vanguardista en exigir el diseño desde la seguridad de repensar la seguridad de los diseños de las tecnologías y exigirle a los estados desde ese rol y la experiencia en eso y su capacidad de influencia también en Asia-Pacífico es más que interesante, entonces va a estar un poco para traernos cómo se está desarrollando esa discusión de literalmente el otro lado del mundo. Y después decir que también coincidimos 100% con esta cuestión que estaba planteando Marina en torno a mientras pensamos estrategias para ver cómo exigimos a nuestros estados en estos contextos que vuelvan a iniciar esa conversación, mientras pensamos formas de también de advocacy, de hacer ruido hacia las plataformas, los cuidados digitales funcionan como una, al menos, estrategia de acompañamiento desde las organizaciones y de volver a pensar la red, ¿no? Entonces, hay algo de esos dos niveles que están todo el tiempo en diálogo y en tensión y súper en tensión. Entonces, las conversaciones aquí van a buscar abrirnos hacia dónde tenemos que ir, pero en el mientras tanto creo que tener una perspectiva de cuidados digitales es muy, muy clave. Y esto me da el pie a contarte y a leerte, Marina, algunas cosas que fueron circulando por el chat mientras ibas conversando y que funcionaron como disparadores. Nos comparte una persona que está aquí presente, dice, aquí en mi provincia se detectó un fallo que permitió el robo de datos de bases con información de empleados de la administración pública y pasó que su difusión quedó solo como una noticia superficial. Trabajo dentro del sistema público y me parece muy tremendo porque incluso entre mis compañeros les pareció algo sin importancia. Y eso lo querría conectar con una pregunta que aparece también en el chat, que dice, quizás es una pregunta más activista o militante, pero ¿cómo llamar la atención sobre la peligrosidad de la desprotección de nuestros datos personales para responder a argumentos de la índole de hay cosas más graves de las que ocuparse, total ya saben todo de mí? ¿Cómo podemos o qué pensás, qué reflexiones tenés en ese sentido? Y luego sigo porque el chat ya se ha disparado.
Sí, y les pido disculpas que no estoy acompañando, siguiendo, logrando seguir el chat, pero ahí vamos hablando y a responder lo máximo de preguntas posible. Gracias por, es muy bueno tener ese intercambio también. Entonces, ok, vamos a reflejar un poco y es difícil también. Yo siempre intento, como cuando haciendo este ejercicio, también de pensar un poco la importancia de llamar la atención a esta cuestión sobre usos indebidos de datos, circulación indebida de datos. Tampoco queremos generar horror en las personas, como que las personas se vuelvan desesperadas con la situación que está pasando. Esta investigación de Telegram, por ejemplo, la compartí con colegas que no trabajan en temas de derechos digitales y la gente se volvió un poco como, uy, Dios mío, ¿y ahora qué pasa? Van a saber los nombres de mis hijos si quieren y todo más, ¿y cómo hago eso? Entonces, hay un poco, creo que hacer este balance también, pero me parece que entender las posibles consecuencias de eso, desde casos concretos que desafortunadamente pasan a las consecuencias mismo de esta exposición o de ese uso indebido, puede ser un buen camino, tal vez. Entonces, con eso ya conecto y ahí eso... lo mismo sirve para el caso de robo de datos que esta persona mencionó, ¿sí? De empleados de la administración pública en su provincia. Entonces, bueno, mira, tenemos desde casos muy am, amplios, así por decir, entonces, bueno, desde casos que generen, por ejemplo, impacto financiero en las personas. Entonces, hoy vivimos una epidemia también, casi podemos decir, de fraudes y golpes digitales también. Y ahí si pensamos sobre todo en personas adultas, personas mayores, son un blanco, bueno, siempre fueron, están de alguna manera más vulnerables a ataques digitales, porque en general no tienen una alfabetización digital, no hay muchas políticas públicas en nuestros países de alfabetización digital a este público y seguramente ustedes ya, bueno, seguramente no, pero muy posible que hayan escuchado ya de algún caso de alguien que sufrió algún tipo de golpe y eso pasa muchas veces desde datos que son obtenidos de filtraciones. Entonces, ¿cómo saben, cómo sabe alguien que una persona ya es mayor o que tiene cuenta en X banco? Porque muchas veces se llama a una persona, por ejemplo, hay golpes muy tradicionales así, que llaman a una persona, hola, tu cuenta aquí del banco, bla, 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 sufrió un ataque y, em, y yo puedo ayudarte con eso, ¿sabes? ¿Dónde se sabe que la persona tiene una cuenta en ese banco? Eso muy probablemente viene de alguna filtración de datos. Al mismo tiempo, y ahí ya regreso un poco a compartir de nuestra investigación sobre Telegram, de derechos digitales, son esos casos de violencia de género facilitada por las tecnologías. Entonces, si alguien tiene, o si una persona que tiene intención de acosar, de cometer algún tipo de acto de violencia de género, si esa persona tiene lo más información que esta persona tiene sobre la víctima, el blanco de ese ataque, lo más expuesta está esta persona. Entonces identificamos casos concretos en nuestra investigación de los tres países que mencioné, que son nuestro foco, que Brasil, Argentina y Perú, y los tres casos son justo de gente compartiendo sus relatos en redes sociales sobre violencia que sufrieron desde datos que fueron expuestos. Entonces, en Brasil, por ejemplo, fue un caso de una mujer que denunció en sus redes sociales un poco como para intentar llamar la atención y un poco sin saber mucho qué hacer, cómo proceder mismo en esa situación, porque un agresor le relató que tenía adquirido sus datos y los datos de su madre también en un grupo de Telegram y los usó para extorsionar a esta mujer sexualmente. Entonces exigió videos íntimos bajo amenazas explícitas. Eso puede pasar. Y ahí mira, eso es, si tú tienes la información, la dirección
mía, sabes dónde vivo, sabes dónde estoy, sabes dónde mi madre vive, la chance de que estés mucho más vulnerable a ese ataque, a esta extorsión es más grande. En Argentina también fue documentado, esto está en nuestra investigación, un caso en que la fotografía del DNI, del registro civil de una mujer, fue compartida en varios grupos misóginos. Entonces había muchos comentarios misóginos, incluso comentarios homofóbicos también, muchas veces las cosas están mezcladas, justamente para acosar a esta mujer. En ese caso era una mujer con algún nivel de visibilidad pública, de vida pública, y eso, bueno, hace con que la persona también sea un blanco más fuerte, tal vez, de ataques. Y en Perú también tenemos un caso de una joven, en ese caso, que relató en sus redes sociales también que había recibido mensajes intimidatorios con imágenes de armas y con amenazas a su familia, acompañados de la filtración de su documento de identidad, aparentemente por una represalia porque ella había denunciado un caso de violencia de género que sufrió. Entonces, en ese caso, claro que este caso de Perú que mencioné, es un acto de violencia de género en sí mismo, pero viene también en represalia por la denuncia a un caso de violencia de género. Y sabemos que eso pasa mucho también. Entonces, eso, no sé, aunque es es difícil, creo que es muy importante pensar en la inversión en políticas públicas de alfabetización digital y eso involucra también pensar en políticas de la alfabetización digital, no solo por sí misma y no de una manera maquinal, sino que considere el contexto de las personas, las vulnerabilidades específicas de las personas, los cuidados, que tenga esa lente de los cuidados digitales también y que pueda como generar este awareness, así por decir, sobre los riesgos. Buenísimo. Gracias por esas recomendaciones y por compartirnos también un poco más de este contexto de la investigación, ¿no? Tengo ahora dos preguntas, una es más técnica y la otra es de recomendaciones en general, pero vas a ver que están conectadas. La primera pregunta que surge del chat es, ¿cuál fue la herramienta o la metodología que utilizaron para extraer datos y qué temporalidad? Si fue con la API de Telegram, si nos puedes contar algunos aspectos específicos de la metodología y de la participación de ustedes en esos grupos. Y después, y en este sentido, hay un pedido para recomendaciones, si es posible, de bibliografía que pueda ser aplicada tanto en el aula como en procesos de investigación, porque es una colega que se está sumando, que trabaja en una universidad, en la carrera de Relaciones Públicas, y que esta problemática no es muy tenida en cuenta, entonces para poder llevarla también la discusión al ámbito universitario, ahí si nos puedes compartir algunas recomendaciones de lecturas. Además de la investigación de derechos digitales, obviamente. Claro, ahí soy un poco sospecha también. Voy a dejar la recomendación. Mira, si van al sitio web de derechos digitales, se puede buscar, tenemos una parte de recursos y se puede hacer, bueno, se puede filtrar tu búsqueda por temas y tenemos una sección solo de recursos en tema género que trabajamos. Entonces allá se puede encontrar bastante material, desde columnas con análisis un poco más cortas sobre asuntos más específicos, entonces sobre, por ejemplo, la relación de tecnologías y de violencia de género facilitada por las tecnologías y derechos sexuales y reproductivos, que es un tema súper interesante, pero también recursos más amplios de investigación así. Y ahí ya dejo aquí también, voy a hablar un poco más sobre eso en la parte de adelante, creo, aquí en nuestra conversación, pero tenemos también una, dos recursos que publicamos con el apoyo del UNFPA, que es el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Los publicamos al finales del año pasado. Son investigaciones, ellos vienen de la misma investigación, pero es una investigación bastante amplia sobre violencia de género facilitada por las tecnologías en el mundo, no solo aquí en América Latina. Es una investigación global
analizamos las leyes de 8 países sobre el tema, analizamos recursos del ámbito del derecho internacional, hicimos una discusión bastante amplia sobre buenas prácticas, sobre desafíos que aún vivimos, y está toda una parte allá de contexto también de de qué es la violencia de género facilitada por las tecnologías, de todo eso que mencioné, de que las tecnologías no son neutrales. Entonces, voy a dejar estas recomendaciones de lectura, porque allá ustedes pueden encontrar un montón de referencias un poco más académicas o un poco más de policy, así, con bastante cosa interesante allá. Y ahí sobre la otra pregunta, entonces, un poco más sobre la metodología de la investigación. La investigación pasó entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Entonces fueron ahí algunos meses en que estuvimos observando cómo funcionan esos grupos de Telegram. Tomamos muchas medidas de ética, incluso es importante para nosotros pensar incluso la seguridad de las personas involucradas en esta investigación y de todo el equipo, y de toda la gente que habla sobre este problema. Pero entonces, por ejemplo, estuvimos en esos grupos, pero no interactuamos de ninguna manera, y tampoco mantuvimos registros con los datos personales de personas que puedan exponer a estas personas. Si tenemos registros que documentan lo que pasó, los tipos de datos que pasan, pero no llegamos a guardar ningún tipo de datos personales ahí. Y hay la búsqueda de grupos también. Llegamos a esos grupos desde una combinación de métodos, pero desde algunas palabras llave que usamos para buscar esos grupos directamente en Telegram, porque se puede hacer búsqueda de grupos y canales públicos desde palabras llave, palabras clave. Entonces eso lo hicimos, y también desde esos relatos que les mencioné de redes sociales. Entonces hicimos como una cosa también y también hubo una parte que fue ya en un grupo, a veces ese grupo llevaba a otro, y ahí también hicimos ahí. En el reporte tenemos una sección de metodología que detalla un poco más cómo llegamos a eso, pero en líneas generales va por ahí. Excelente, gracias por compartirnoslo y tus recomendaciones son más que bienvenidas, así que luego serán incorporadas a la conversación y a los recursos cuando compartamos esta también conversación en YouTube. Me gusta porque surgió una pregunta del chat que también va muy en línea con la que yo te iba a hacer, de cara a como a ir cerrando y a sintetizar, así que voy a tomarla del chat y le voy a sumar un poquito de mis aportes, pero va muy en ese punto y te leo lo que dicen, nos comparten. Los países del sur global somos principalmente receptores de tecnologías que fueron diseñadas en otro contexto y para distintos fines. Por otro lado, los gobiernos buscan integrar cada vez más herramientas de hipervigilancia que son vulnerables a filtraciones masivas. ¿Desde dónde podemos construir una agencia real y no solo de denuncia frente a un problema que opera a escala transnacional, pero cuyos daños los absorben desproporcionadamente las poblaciones más vulnerables de la región? En ese sentido, un poco mi pregunta iba también desde el trabajo que llevan adelante en derechos digitales, que nos compartas cuál es la evaluación que hacen y cuáles también son las aristas de trabajo que están pensando en esta agenda y los trabajos que vienen haciendo para tratar de contrarrestar algunos de todos estos puntos, entendiendo también que el lobby que hacen las empresas tecnológicas sobre los gobiernos y sobre nuestros congresos es atroz, y que también es muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil en este momento sostener agendas de incidencia, ¿no? Sí, bueno, es la pregunta de $1.000.000, tal vez. Unos dólares, no voy a usar dólares porque estamos justo, creo, reflexionando sobre usar esos estándares que están desarrollados fuera de nuestros contextos también. Entonces, creo que son agendas múltiples.
que hay que pensar. Y antes de llegar un poco tal vez a recomendaciones o un poco, creo que es un ejercicio colectivo y necesario de seguirnos haciendo de manera colectiva y desde la base también, ¿sí? No solo aquí entre nosotras, pero discutiendo todos esos temas con las comunidades afectadas, con todos los grupos que están pasando, porque eso, lo que hoy vemos es eso, las tecnologías están desarrolladas, están, pero también gobernadas mm, por actores muy estrechos. Entonces, no solo esos actores del norte global, pero muchas veces actores estatales. Y si pensamos en nuestra región, am, quién está encargado de mantener las tecnologías, muchas veces son esos gobiernos, pero sin una perspectiva de incluir las voces de las personas en las arquitecturas de gobernanza. Entonces, hoy es muy difícil y vemos que eso es un problema. Incluso los países de la región que tienen una agenda, que defienden una agenda más democrática, que no están en ese momento siendo gobernados por autoridades antidemocráticas, abiertamente antidemocráticas incluso, vemos que la agenda de tecnologías muchas veces es bastante vigilantista, aún sigue esa perspectiva. Entonces, es un momento bastante complejo y al mismo tiempo, cuando pensamos en la relación de las tecnologías con género, también está esta doble dificultad porque es, no, incluso vemos en espacios internacionales y regionales que el uso del término género está cada vez más complejo. Hay muchos espacios donde antes se utilizaba el término género, que es un término, bueno, es lo que se usa, ¿sí? Para nombrar las relaciones de género y las desigualdades de género no afectan solo a mujeres, sino a todas las personas, pero también es esencial visibilizar la población LGBTQI a más, que está directamente atravesada por esas relaciones. Entonces, cambiar el uso de la expresión violencia de género por violencia contra la mujer, no, desde la perspectiva de derechos digitales no es aceptable, no es el camino a seguir, pero sí es lo que vemos pasando. Entonces, al mismo tiempo, ahí sí vamos a pensar en las respuestas a eso. Es esencial, primero entiendo que haya esta coordinación y esta gobernanza participativa. Entonces, las respuestas no van a salir, son problemas complejos, requieren respuestas complejas y respuestas complejas no se desarrolla una persona sola o una organización sola. Creo que ahí está este ejercicio de pensar colectivamente y sobre todo de escuchar. Entonces, si queremos tecnologías donde la violencia de género no tenga espacio o tenga el menos espacio posible, necesitamos comprender con los grupos, incluso que sufrieron esta violencia, a entender cómo eso impactó sus vidas y cómo eso podría haber sido evitado de alguna manera. Al mismo tiempo, hay que entender que justo que lo que pasa en las tecnologías no está aislado del resto. Entonces, si queremos tecnologías que sean protectivas desde esta perspectiva de género, necesitamos pensar políticas públicas que ataquen a la desigualdad de género en su base, ¿sí? Y eso va, por ejemplo, regresando un poco, haciendo un poco este ping también con la investigación otra vez, una cosa muy no quiero usar el término interesante porque no es interesante, pero una cosa peculiar que surgió, al menos a mí me pareció peculiar, es que había varios grupos que utilizaban imágenes, como imágenes de portada, así, o para anunciar, hacer anuncios específicos, imágenes en estilo anime de niñas, mujeres muy sexualizadas. Y eso es muy peculiar, al mismo tiempo no tanto, porque refleja justo la normalización de la violencia contra niñas, de la hipersexualización de niñas, y eso está muy relacionado con la desigualdad de género. Entonces, América Latina es una de las regiones donde las niñas más sufren en términos de violencia. Tenemos tasas muy altas de embarazo infantil, por ejemplo. Vivimos permeados por una cultura del estupro
y por, bueno, por una violencia muy fuerte, sí, por una ausencia de consentimiento en nuestras sociedades. Entonces, y mira cómo eso se refleja en esos grupos también, de alguna manera, de una manera bastante peculiar y que hace pensar. Entonces, la manera como la violencia de género aparece también en esta investigación no es solo con el uso de los datos, sino con el uso de imágenes que de alguna manera también normalizan esta hipersexualización infantil, pero también normalizan la violencia de género de alguna manera en espacios de mercados ilegales, mercados que son esencialmente utilizados para la violencia. Entonces, mira cómo las cosas están conectadas y ahí por eso también hablamos siempre de derechos digitales y eso está muy fuerte en estas investigaciones que mencioné también que publicamos recientemente con UNFPA, con el Fondo de Poblaciones. Una es un discussion paper o un reporte mucho más amplio, mucho más de discusión, los que tiene ahí las de referencias bibliográficas, mucho más amplio, y el otro son principios de que entendemos que son los principios que se debe utilizar como base para hacer reformas de leyes o de políticas públicas sobre la violencia de género facilitada por las tecnologías. Y uno de ellos, que es un pilar transversal, es que sea una respuesta de lo que llamamos transformativa desde la perspectiva de género. Entonces, estas respuestas necesitan comprender que la desigualdad de género está enraizada en las sociedades y mirar a eso. Entonces, necesitan combinar también estrategias que vengan con la educación en género. Necesitamos educación en género en las escuelas. Necesitamos más allá de la alfabetización digital con perspectiva de género también. Am, eh, un otro principio muy transversal para nosotros, claro, es que estas respuestas estén basadas en derechos humanos y estar basadas en derechos humanos también significa tener respuestas balanceadas y proporcionales, porque lo que vemos también, y eso sobre todo en términos de respuestas legales y de políticas públicas, es que están muy enfocadas en respuestas criminales. Y si pensamos en el enfrentamiento a la violencia de género, o en la violencia de género facilitada por las tecnologías de manera específica también. Y no estoy aquí apuntando que no es tener leyes criminales puede ser importante desde la perspectiva de dejar muy claro que este tipo de comportamiento es reprobable, que no se aprueba desde la perspectiva social, pero, pero las respuestas criminales no son suficientes también. Si pensamos aquí en América Latina, por ejemplo, tenemos sistemas criminales bastante problemáticos, bastante débiles y que incluso muy pocas veces tienen bueno, llegan a la finalidad de reeducación de las personas que son, que practican crímenes. Entonces también hay que reflejar, ¿es eso que queremos? Queremos respuestas que estén centradas en las víctimas. Muchas veces lo que eso está en varias investigaciones también, es que las víctimas relatan que no quieren necesariamente un proceso criminal cuando sufren algún tipo de violencia de género facilitada por las tecnologías. Y si pueden querer, y si quieren, si desean hacerlo, que tengan todo el derecho de hacerlo sin revictimización, con instituciones que sepan acogerlas, que sepan de verdad a llevar adelante eso desde una perspectiva prospectiva a ellas. Pero al mismo tiempo, los procesos criminales muchas veces no les brindan reparación de verdad, incluso reparación civil muchas veces. Entonces es importante también tener otras avenidas desde ese punto de vista de políticas públicas o de leyes, avenidas que sean de respuestas civiles, por ejemplo, o de respuestas administrativas. Mai mencionó rápidamente también que van a tener conversaciones con gente de Australia, muy interesante eso. Ellos tienen un modelo y eso está analizado en esta investigación que mencioné también con el UNFPA, es uno de los casos que analizamos, lo de Australia, pero tienen modelos de respuestas rápidas también de interactuación con las plataformas para que los contenidos de violencia de género se bajen rápidamente del aire y que tengan respuestas civiles incluso, entonces para que las víctimas puedan incluso obtener reparación financiera muchas veces, porque muy posiblemente van a sufrir daños financieros incluso, o no solo, pero daños que se pueda de alguna manera reparar. Entonces, bueno, hablé de un montón de cosas, pero creo que va un poco desde
desde ahí, desde esa idea de pensar todo eso como un problema complejo, como un problema que hoy estamos enfrentando aún de manera muy fragmentada y, y es necesario tener, tener coordinación internacional y transfronteriza también. Eso se nota muy claro en todo el tema de la investigación de Telegram, por ejemplo, que vemos que es un mercado, identificamos casos nacionales, pero es un mercado regional, muy probablemente global. Entonces, las respuestas han que ser transfronterizas y de algún nivel de cooperación, lo que es sí un gran desafío en ese momento de cierre también y incluso de rechazo al modelo multilateral por parte de muchos estados antidemocráticos, pero creo que aún tenemos que intentar desde ahí hacerlo y al mismo tiempo otra vez regresar al modelo comunitario y pensar la respuesta de los territorios también. Y aquí les dejo otra recomendación de lectura también como sospechosa que soy desde derechos digitales, pero después puedo enviar todos los enlaces a ustedes para que puedan compartir. Pero de un reporte que publicamos en 2024 que se llama Latin America in a Glimpse, que trae muchos casos de reflexiones de uso de IA, de desarrollo incluso de IA feminista y comunitaria desde varios países y comunidades de América Latina, de desarrollo de tecnologías que están pensadas para la protección de mujeres y de grupos LGBTQI a más desarrolladas y gobernadas por ellas propias, porque también es eso. Muchas veces tenemos este tono que es súper importante de tener, este tono crítico en relación a las tecnologías y en la manera como las tecnologías están siendo desplegadas, pero también esta conversación no es, la idea no es un rechazo total a la tecnología de la misma manera que no es neutral, no es en sí misma mala. Puede ser también, puede estar pensada para el desarrollo y para la protección incluso de grupos vulnerables, puede ser un espacio de estar juntas y de pensar colectivamente. Bueno, gracias, gracias por todas esas recomendaciones y porque creo que también nos fuiste abriendo puntos de la conversación y me gustaría compartirles que el propósito de estos encuentros que empiezan hoy, pero que nos van a acompañar todos los martes, son un martes por mes, de acá a noviembre, tienen como objetivo esto, ¿no? O sea, sentarnos un rato a reflexionar sobre esto, entender también todo el trabajo que se viene haciendo, porque seguramente muchas de las personas que están aquí dicen, ah, mira, esto no lo sabía, esta investigación no la conocía, poder poner, darnos ese espacio para conectar qué está pasando o qué investigaciones se están produciendo en Chile, qué está pensando Brasil, qué se está haciendo desde Argentina, pero también desde México, que comentaba la compañera que se estaba sumando, Colombia, Venezuela. La verdad es que cada país viene con distintas organizaciones de la sociedad civil y también algunos casos buenos y pequeños desde algunas respuestas de la gubernamentalidad, tratando de propiciar algún tipo de respuesta y que un desafío, me parece sí, es el de unirnos, es el de pensarlo, de volver a tener estos escenarios más regionales, de poder discutirlo y, y tal vez es una apuesta ingenua, pero no por eso menos realista de poder iniciar estas conversaciones, ¿no? Como decir, ok, me tomo un rato, escucho, pienso, me conecto, porque sí creo que si algo nos caracteriza como América Latina es que sabemos tejer redes para activistas, redes de conexión y de colaboración sin plata y transfronterizamente cuando nos proponemos cosas y la historia del feminismo latinoamericano es un clarísimo ejemplo de eso, con mucha fuerza. Entonces, somos una región con una histórica capacidad de organización, de movilización y de tejer redes que tenemos que volver a encontrarnos para pensar los desafíos del presente. Me encantó escucharte, Marina. La verdad es que todos tus aportes fueron súper, súper valiosísimos. Y por el momento en el chat no hay ninguna pregunta. Entonces, mientras doy la chance de la última, voy a aprovechar para compartirles un adelanto de cómo va a seguir este ciclo, contándoles quiénes son las personas que van a estar en los próximos conversatorios, también para invitarte, Marina, si hay alguno que te interese para ir viendo cómo vamos hilvanando y tejiendo estas charlas que llamamos como charlas urgentes. No hay nada innovador en el nombre,
también la violencia es digital, no, en eso no innovamos, pero creo que lo que sí es la apuesta es cómo conectamos las distintas aristas de este mismo problema que es la violencia digital de género, muy fuera de control en la digitalidad, pero también en nuestra vida cotidiana real. En julio, el martes 21 de julio, nos vamos a encontrar con Marcela Hernández Oropa de México, del grupo de las cofundadoras de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, de la Ley Olimpia, especialmente porque están avanzando en un proyecto que tiene que ver con llevar a la Ley Olimpia a las lenguas indígenas en México, porque una característica que se está dando con mucha frecuencia es que comunidades que estaban aisladas y que no tenían tal vez acceso a Internet, cuando se genera ese acceso a Internet, bueno, como bien decía Marina, como la violencia de género también está presente en la vida real, pues claro que pasa a esos entornos digitales. Y falta conocer que existe, en el caso de México, un instrumento normativo como la Ley Olimpia, pero también aprender sobre cuáles son las formas en las que la violencia digital de género toma color, sentido y se expresa para distintas poblaciones indígenas de nuestra región. Creo que en eso México seguramente va a tener para qué compartirnos, pero es una realidad para seguir profundizando en muchos de nuestros países de la región. El siguiente conversatorio, el de agosto, va a estar apuntado a conocer o a poner el foco en qué pasa con las infancias y a hablar un poco de qué implica en este momento y qué tendencias se están viendo en las infancias en la era digital. Y ahí va a estar con nosotras Lucía Feynman, que es directora de Bienestar Digital y viene trabajando muchísimo en Argentina sobre el impacto de la digitalidad en las infancias. En septiembre, como les contaba o adelantaba un poquito, spoileaba, vamos a hablar del caso australiano porque vale la pena saber qué están haciendo del otro lado del mundo. Hay cosas muy interesantes de la experiencia australiana. En octubre vamos a poner ese foco LGBTIQ+, que es más que un doble foco, porque realmente la violencia que se detecta en línea sobre los activismos LGBTIQ+, es re amplia y súper grande, pero para no quedarnos con la violencia y pensar desde la positiva qué se está haciendo y qué investigaciones se están trayendo a las perspectivas de las comunidades LGBTIQ+, vamos a conversar con Alitu Bazán de Hiperderecho Perú a partir de una investigación situada que tiene hiperderecho en el tema en Perú, que para mí es una súper referencia. Y por último, eh, y esta tal vez para mí es como la conexión que parece más lejana, pero que creo que es la que nos interconecta para pensarlo también en el aspecto más material. Esta de lo virtual existe y también transforma geografías. Vamos a conversar con Lais Martins, que es una investigadora brasilera que hoy hace parte de El Surti, que es un medio paraguayo que si no lo siguen se los recomiendo enfáticamente para entender cómo las discusiones sobre em, los data centers instalados en las regiones y las afectaciones a las comunidades y la violencia que se despliega en torno en los territorios también es otra arista de la violencia digital de género, pensando en las formas en las que estas plataformas se nos materializan y nos extraen recursos, agua, luz, energía en nuestras realidades. Así que ese va a ser el cierre en noviembre. Muy pronto vamos a estar comunicando en la web y en nuestras redes sociales todas estas conversaciones, pero ya están definidas, así que si les interesa, para que sepan, siempre van a estar los martes de cada uno de los meses que nos quedan de aquí a noviembre. Y ahora sí, voy a volver a ver si apareció alguna última pregunta. No, hay muchos agradecimientos y, y entonces voy a aprovechar para despedirte y cerrar, Marina, agradeciéndote profundamente por tu tiempo, por tus aportes y en particular por esta mirada que es muy, muy sensible y importante, que nos va conectando los problemas complejos. Me quedo con esto que puede sonar trivial, pero no lo es, que es en un momento en donde nos quieren vender que las soluciones pueden ser más simples y que la IA lo eficientiza,
los problemas son complejos, requieren de soluciones complejas y requieren de que las personas que hacemos parte de la vida social y comunitaria seamos parte de la solución, conversemos para ello y, y no lo simplifiquemos, ¿no? Me parece que ahí hay un esfuerzo y también hay una disputa política sin que eso devenga en quedar en la nada. No, 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 con objetivos claros, pero siendo parte todos de una conversación más amplia. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que se conectaron. Ojalá que podamos seguir encontrándonos, haciendo red, pensando en conjunto una hora de nuestras vidas para seguir hablando de estos temas que son más que urgentes y prioritarios. Gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego.